Describe the house to the house. Describe la casa a la casa. Yes, so what does this mean? ¿Qué significa esto? Well, let's go to the book of Ezekiel. Vayamos al libro de Ezequiel. We go to Ezekiel chapter 43, verse 10. Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Yeah, so in the English, En inglés, it says in the Old King James, show the house to the house. en la Biblia de la versión antigua del rey Santiago, decía, describe la casa, muestra la casa a la casa. And in the New King James, Y in en, English, y en la nueva versión en it inglés, says to describe the temple to the house of Israel. dice que le describan el templo a la casa de Israel. In the Hebrew language, the word for the temple is literally the word for house. En hebreo, la palabra utilizada para casa literalmente es casa. Amen. In the English, we use the word temple very often, but that does not really describe the Hebrew word. En inglés utilizamos la palabra templo, pero realmente no expresa lo que está expresado en la palabra hebrea. God dwells in a house. Dios habita en una casa. God is a father, and he loves to be in a house. Dios es un padre y él ama estar en una casa. So what was Ezekiel told to do? Entonces, ¿qué él dijo Ezequiel que se hiciese? He was told to describe the house to the people of Israel, his house. Se le pidió a Ezequiel que describiera la casa de Dios, su casa a la casa de Israel, o sea, a su pueblo. Describe the dwelling place of God to the people of God. Describe la casa de Dios al lugar donde mora el pueblo, mora el Dios de Israel. The apostolic commission for us today is the same. La comisión apostólica hoy en día para nosotros es la misma. One of the main aspects of the apostolic ministry today Uno de los aspectos más importantes del ministerio apostólico hoy día es is to describe the house of God to the people of God. describir la casa de Dios al pueblo de Dios. Many people who are believers in Jesus Muchas personas que son creyentes en Jesús have not even realized that God wants a house to live in. no se han dado cuenta siquiera de que Dios quiere una casa para habitar en ella. Many believers in Jesus do not know what that house even is. Y algunos creyentes en Jesús ni siquiera saben lo que es una casa. So let's go to 1 Timothy chapter 3 verse 15 Entonces vayamos a primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 to find out what is the house of God. para averiguar cuál es la casa de Dios. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Capítulo 1 de el tercer capítulo, versículo 15 de primera de Timoteo. Leo para ustedes. Para que si tardo, sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios. Hallelujah. So what is the house of God? It is the church. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Hallelujah. God dwells in a house. The house is his church. Dios vive en una casa, mora en una casa y esa casa es la iglesia. We, the church, are the house of God. Nosotros todos somos la iglesia la iglesia de Dios, somos la casa de Dios. And it says there that the church is the pillar and ground of the truth. Y dice allí que la casa es columna y baluarte de la verdad. It's actually in the church that people are meant to find the reality of God. Es allí en la iglesia donde el pueblo está llamado a encontrar
el verdadero lugar donde habita Dios. The truth of God is to be experienced in the church, La verdad de Dios debe ser inspirada en la iglesia misma, because that is where God lives. porque ahí es donde Dios vive God wants to live with his people. y Dios quiere vivir con su pueblo. And so he is meant to be found in and among his people. Entonces se supone que él debe ser, a él se le debe encontrar dentro de su pueblo. So that when somebody comes into contact with a member of the church, De tal manera, cuando alguien llega a estar en contacto con un miembro de la iglesia, they're going to come into contact with God, ellos van a estar en el contexto de que están con Dios. because he's living in that person. Porque él Hallelujah. está viviendo dentro de esa persona. And so Ezekiel's job as the prophet Así que Ezequiel, como Joel el profeta, was to describe the house of God to the people of God. debieron de describir la casa de Dios al pueblo de Dios. Amen. And so today we need to also describe God's house, his church, to the people of God. Así de tal manera que hoy día nosotros también tenemos que describirle la casa al pueblo de la casa de Dios al pueblo de Dios. So let's go back to Ezekiel chapter 43, Vayamos de regreso a Ezequiel 43 and let's begin in the first verse of the chapter. y comencemos por el primer versículo del capítulo. Let's read verse 1 and 2. Versículo 1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Hallelujah, su gloria. So the first thing is the gate that faces east. Entonces, el primer aspecto que encontramos es la puerta que mira hacia el oriente. We need to know that from the Old Testament picture of the house of God, Entonces debemos de referirnos de el cuadro que se describe en el Antiguo Testamento, la casa de Dios, looking back at the tabernacle that God told Moses to build, refiriéndonos al tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que construyese, and the house that was built by Solomon. y en la casa que fue edificada por Salomón. The entry was from the east gate. La entrada se encontraba en la parte oriental. So God brought Ezekiel in through the gate that faces east. Así entonces que Dios condujo a Ezequiel adentro de la casa desde la puerta del oriente. In fact, even in the Garden of Eden at the beginning, Y en efecto, aún en el principio, en el jardín del Edén, God placed cherubim to guard the way of the tree of life, Dios puso a querubines que guardasen el jardín, la puerta, el árbol del bien, and that was on the east side of the garden. y este se encontraba en el lado oriente del jardín. That's in Genesis 3 verse 24. Eso lo encuentran en Génesis 3:24. So there's an entry, and it's through the east gate. There's an Hay entry una point. entrada y es a través de esta puerta, And so it says that the glory came from that way. y se dice que la gloria procedía In de verse- esta dirección. In verse 2, the glory of the God of Israel came from the way of the east. Y en el versículo segundo encontramos que la gloria de Dios venía del oriente. Previously in the book of Ezekiel, Previo al libro de Ezequiel, we don't need to read it, but for the notes you can put Ezekiel 10 verse 18. pero no tenemos que leerlo, pero vamos a referirnos a dar la referencia. Ezequiel 10:18. Ezekiel had seen the glory of God, 18. Ezekiel had seen the glory of God depart through that gate earlier on. Entonces, Ezequiel vio que la gloria salía desde allí más tarde. Ezekiel was seeing the glory leaving that temple, that house that Solomon had built. Ezequiel vio que la gloria de Dios partía desde esa puerta de la casa que Salomón edificó. And the people of God at that time were taken into exile in Babylon. Y en este momento el pueblo
de Israel fue llevado al exilio a Babilonia. And that house was destroyed by the Babylonians. Y esa casa fue destruida por los babilonios. But by the time of Ezekiel chapter 43, Pero durante la época de Ezequiel 43, Ezekiel is beginning to describe a new house, Ezequiel comenzó a describir una nueva casa, a different house. una casa distinta. And even when the children of Israel came back into the land Y aun cuando los hijos de Israel volvieron a la tierra and they rebuilt the house of y God, edificaron la casa de Dios, it was not like what Ezekiel was describing. no fue como Ezequiel la estaba describiendo. Ezekiel was describing something much greater. Así que Ezequiel estaba describiendo algo mucho más grandioso. Ezekiel was not really describing a natural physical house. Así que Ezequiel realmente no estaba describiendo una casa física en lo natural. He was describing a new building, Él estaba describiendo una nueva edificación, not really made with human hands, hecha realmente no con manos humanas, but a place for the glory of the God of Israel. sino un lugar para la gloria del Dios de Israel. Hallelujah. So what is this glory? Entonces, ¿cuál es esta gloria? Because Ezekiel saw the glory come back into a new house. Porque Ezequiel vio que la gloria entraba a una casa nueva. No longer a house made with human hands, Ya no se trataba de una mano hecha por manos humanas, but just like Moses, Ezekiel saw the pattern of the new house. sino que tal como Moisés, él vio el modelo de esa casa. Hallelujah. And so the glory came into this house. Entonces la gloria entró a esta casa. So what is the glory? Entonces, ¿cuál es la gloria? Because in describing the house to the people of God, Porque cuando se describe la casa de Israel, la casa de Dios al pueblo de Israel, we need to realize that it is a house for His glory. tenemos que darnos cuenta que hay una casa para su gloria. The house of God is a house for His glory. La casa de Dios es una casa para su gloria. And so what is this glory? Entonces, ¿cuál es esta gloria? Hallelujah. Well, firstly, I want you to see that in verse 2, Primero que todo, quiero que lo que veamos en el versículo it's 2 called the glory of the God of Israel. es llamada la gloria del Dios de Israel, And then it says His voice. y luego dice que oyó su voz, So the glory is a person. de tal manera que la gloria es una persona. Entonces, The glory has a voice. la gloria tiene una voz, The glory is a him. la gloria es de Él. Hallelujah. So this house for His glory is a house for the person of God. Así que esta casa es para la persona, para la persona de Dios. Hallelujah. The glory is a person. La gloria entonces es una persona. Many people consider the glory to be a thing. Muchas personas consideran que la gloria es un objeto, una cosa. Many mistake the cloud for the glory itself. Muchos confunden las nubes como la gloria misma. But the cloud itself is not the glory. Pero las nubes mismas no son la gloria. It's the person in the cloud that is the glory. Es la persona que está dentro de esas nubes quien es la gloria. Hallelujah. The glory is a person, not a thing. La gloria es una persona, no es un objeto, no es una cosa. God wants a house for the glory. Dios quiere una casa para la gloria. Hallelujah. And so this word glory De tal manera que esta palabra gloria in the Hebrew language is a word kavod. en la lengua hebrea es la palabra kabod. And even when you say kavod, it's got a heaviness to it. Entonces, aun cuando expresamos la palabra kabod, It's spelled hay una fortaleza en C-H-A, and you could put V or B, O-D. C-H-A, B-O-D, but it's pronounced as a V. sorry. Kavod. But if write it as you hear it, because in Spanish will be another pronunciation. Sí, está bien. Yep. Okay. Kavod. Kavod. And it means weightiness. Y significa esperar. It means something of substance. Termina algo de Substantial. sustancial. Hallelujah. Que tiene peso, perdón, weightness. Yeah, weightiness. Peso, que tiene Yeah. un peso, que tiene una realidad. Substantial.
tiene una sustancia. So the glory of the God of Israel is the substance of the God of Israel. Así que la gloria de Israel es la sustancia, el peso del Dios de Israel. It's the very substance of God. Es la misma sustancia de Dios. It's His honor, Es su honor, His splendor, su esplendor, His power, su poder, His wealth. su riqueza, You see, in the New Testament, it talks of the riches of the glory. su salud o su, In the su New riqueza. En el Nuevo Testamento It speaks of the riches of se the glory. refiere acerca de la riqueza del Señor. See, the glory is full of the wealth of God, Así que la gloria está llena de la riqueza de Dios, which many people in today's church has mistaken for physical prosperity. lo cual ha sido confundido en la iglesia hoy en día, confundiéndola como riqueza en lo natural. But it's not those riches that we want. Pero no son esas riquezas las que deseamos. It's the riches of His glory. Es la riqueza de su gloria. It's the riches of what makes God who He is. Es la riqueza que hace lo que Dios realmente es. If you've got those riches, you've got everything. Así que si usted posee todas esas riquezas, posee todo. Hallelujah. And so this is the glory that is to fill the house. Esta es la gloria que debe llenar la casa. The very excellency and riches of God. La excelencia y riqueza misma de Dios. Have a look also in Ezekiel chapter 11. Echemos una mirada también a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 11, In verse 23, el versículo 23. just to see again the personality of the glory. Para que veamos nuevamente la personalidad de la gloria. 23. 23. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. You're in 12. No, oh, sorry. 11. Yep, y la gloria. 23. Sorry. 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la verdad. Hallelujah. Amen. So the glory of the eternal God stood on the mountain. Entonces, la gloria del Señor permaneció en el monte. So the glory was standing. Así que la gloria estaba puesta de pie. The glory went up and stood on the mountain. La Aleluya. gloria fue hacia la montaña, hacia el monte, hacia la cumbre y permaneció allí de pie. So who is this glory? Entonces, ¿quién es esta gloria? In Hebrews chapter 1 verse 3, En Hebreos 1:3, speaking of the Son of God, refiriéndose al Hijo de Dios, it says that He, the Son of God, is the brightness of the glory. se dice que el Hijo de Dios es el brillo de la gloria. Other versions say that He is the radiance of the glory. Y otras versiones dicen que Él es la radiantez, la radiancia de su gloria. So the Son of God is the full expression, the brightness of the glory. Así que la gloria de Dios es la presencia total, el brillo del Señor mismo. And in 2 Corinthians chapter 4 verse 6, Y en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, it says that the same God who commanded light to shine out of darkness y el mismo Dios que ordenó que de las tinieblas brillara la luz, has shone in our hearts ha mostrado en nuestros corazones to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. darnos la luz de la gloria en el rostro de Jesús Cristo. Hallelujah. Where do we see the glory? ¿Dónde vemos la gloria? In the face of Jesus the En Messiah. el rostro de Jesús el Mesías. See, the glory is in a person. Ve, la gloria se encuentra dentro de una persona. God wants a house for His glory. Dios quiere una casa para su gloria. And Jesus the Messiah is the glory of God. Y Jesús es la gloria de Dios. So God wants a house Así que Dios quiere una casa for His glory. para su gloria. Hallelujah. One final description of the glory. Una descripción final de gloria In Exodus chapter la 34. encontramos en Éxodo capítulo 3. Yeah, 34. Éxodo 34. Versículo 5 hasta 7. Okay. Verse 5 to 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová,
fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Okay, you can finish there. That's okay. So there's 8 points about the glory in those verses. En esos versículos encontramos 8 aspectos importantes. Because Moses had said to God, please show me your glory. Porque Moisés le pidió a Dios que le mostrase su gloria. And God answered Moses. Y Dios le respondió a Moisés. And he did not bring flashing lights. Y no lo hizo a través de proyectando flashes, He didn't bring smoke machines. ni acerca de Smoke machines. ni humo de máquinas, He didn't even manifest gold dust. ni siquiera con polvo de oro. What did he do? ¿Qué hizo? He revealed himself. Se reveló él mismo. He revealed his very nature. Reveló su naturaleza misma. He revealed the very essence of who he is. Reveló la esencia de quién realmente él es. He started by proclaiming his name. Comenzó proclamando su nombre. Because the glory is revealed in the name. Porque su gloria se revela en su nombre. So the house of God is called by his name. Así que la casa de Dios es llamada por su nombre. Yes, the house of God is not Baptist. La casa de Dios no es la bautista. The no es house bautista, of God is not Pentecostal. ni es pentecostal, The house of God is not any denomination you can think of. ni es una denominación de la que usted pueda pensar. The house of God is known by the name of God. La casa de Dios es conocida por el nombre de Dios. Because in the name is the glory. Porque en el nombre se encuentra la gloria. And he revealed himself as merciful, Y él se reveló a sí mismo como misericordioso, gracious, con gracia, long suffering. There's that word, paciencia. paciencia, longanimidad, Abounding in goodness and truth, abundante en gracia y verdad, keeping mercy for thousands, que guarda la misericordia por miles, forgiving iniquity, transgression, and sin, perdonarle sus transgresiones, iniquidades y pecados, but by no means clearing the guilty. pero no tiene por inocente al culpable. There's 8 aspects of the glory. Hay 8 aspectos allí en su gloria. That's the glory that wants to live in a house. Esa es la gloria que quiere habitar en la casa. So the church is to be known for the mercy, Así que la iglesia debe ser conocida por la misericordia, the grace, la gracia, the patience and long suffering, la longanimidad, entre comillas, paciencia, the overflowing of goodness and truth, la efusión de good, la sobreabundancia the de goodness and truth, verdad, love and truth. goodness and truth, Bondad y verdad, and of keeping mercy and covenant, y la misericordia y el compromiso of forgiveness, de perdonar, but of no compromising on what is right and wrong. pero sin comprometerse, sin tener por inocente al culpable. Hallelujah. This is a house for the glory. Porque es la casa para su gloria. See, God wants to live in a house. He wants His glory in a house. Así que Dios quiere habitar en una casa y Él quiere que su gloria esté allí. And it says that the earth shone with this glory. Y dice que la tierra gime por esta gloria. The earth shone with this glory. Y la tierra gime por esta gloria, por su gloria. Because when the glory comes into the house, Por cuanto cuando la gloria llegue a esa casa. we need to realize that the house of God is on the earth. Porque debemos darnos cuenta que la casa de Dios se encuentra en la tierra. God wants His glory in a house on the earth, Dios quiere que su gloria esté en una casa en la tierra. so that the earth can shine with His De glory. tal manera que la tierra pueda brillar con su gloria. Hallelujah. Because that's God's plan according to Habakkuk chapter 2 verse 14. Porque ese es el plan de Dios de acuerdo con Habacuc capítulo 2 versículo 14. That the knowledge of the glory of Jehovah will cover the earth as the waters cover the sea. Que el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. How will God
fill the earth with the knowledge of His glory? Entonces, ¿cómo llena Dios el conocimiento de su gloria a la tierra? Through His house. A través de su casa. Hallelujah. So this is why we need to understand the house of God. Por eso es que nosotros debemos tener un entendimiento claro de qué es la casa de Dios. Let's go back to Ezekiel 43. Vayamos de regreso a Ezequiel capítulo 43. And now we read verse 3 and 4. Ahora leeremos en los versículos 3 y 4. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Hallelujah. So we see the glory comes in. Entonces observamos que la gloria entró. Now, Penetró. just for the sake of your notes, put Exodus chapter 40, verse 33 to 35. Entonces, por amor a ustedes, coloquen Éxodos, capítulo 40, versículo 33 hasta 35. And also, 2 Chronicles chapter 5, y segundo de Crónicas, capítulo 5, verse 13 and 14. versículos 3 y 14. Both of these verses Ambas escrituras describe what happened when Moses had built the tabernacle for God. describen lo que sucedió cuando Moisés construyó el tabernáculo para Dios And when Solomon had finished building the house for God. y cuando Salomón terminó de construir la casa de Dios. When the house of God is complete according to the pattern that He gave, Cuando la casa de Dios está terminada de acuerdo al modelo que él entregó, then the glory of Jehovah fills the house. luego la gloria de Jehová llenará la casa. The glory fills the house which is built according to the pattern. La gloria de Jehová llena la casa siempre y cuando ésta esté construida, edificada, de acuerdo con el modelo de Jehová. Hallelujah. And so now let's read verse 5 of Ezekiel 43. Ezequiel 43:5. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. The Spirit lifted me up. El espíritu me levantó. To understand the house of God, Para comprender la casa de Dios, we need to be lifted up by the Spirit. debemos de ser alzados por el espíritu. We need to be caught up in the revelation of the Spirit. Debemos de ser atrapados en la revelación del espíritu. We need to be caught up by the Spirit into the inner room. Debemos de estar atrapados en el interior de la casa. Hallelujah. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, the Apostle John was caught up in the Spirit. el apóstol Juan se encontró capturado en el espíritu, And he was inmerso en el espíritu, And he was caught up by the Spirit into that inner court. y fue atrapado por el espíritu en ese atrio interior. We need to also be caught up in the Spirit. Así que de tal manera nosotros también debemos de ser capturados en el espíritu, Because the house of God is not understood by our natural mind. porque la casa de Dios no puede ser entendible desde una perspectiva de la mente humana. In Ephesians chapter 2 verse 18, En Efesios 2:18 it says, by one Spirit dice, por un espíritu we have access to the Father. tenemos acceso al Padre. Hallelujah. And see, this house for God is a house in the Spirit. Así de tal manera que vean que esta casa de Dios es una casa en el espíritu. Look in 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primero Pedro capítulo 2 versículo 4 y 5. Primera de Pedro, como dijo el apóstol Nick. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesús Cristo. See, as living stones, Vean, como piedras vivas, we are being built up into a spiritual house. hemos sido edificados en una casa espiritual. This is not a natural house. No se trata de una casa en lo natural, This is a spiritual house sino que es una casa espiritual, made up of living stones, hechas de piedras vivas, not dead bricks. no de ladrillos muertos. Hallelujah. We are stones that have been made alive by the Spirit of God. Hemos sido ladrillos que hemos sido vivificados por el poder de Dios. So we need to be caught up in the spirit of revelation, Así que debemos de ser atrapados en el espíritu de in the revelación, spirit of wisdom and revelation, en el espíritu de revelación y sabiduría, so that we can see the house that God is para que building. podamos ver la casa de Dios, Hallelujah. lo que está allí. Even when the Apostle Peter Aun cuando el apóstol Pedro received the revelation of who Jesus was, recibió la revelación de quién era Jesús, it came by revelation from the Father in heaven. lo recibió por revelación del Padre desde el cielo. From Matthew 16, verse 16 to 18. Mateo 16, del 16 al 18. Hallelujah. And he said to Jesus, "You are the Christ, the Son of the living Y God." le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus said to Peter, "You are blessed, Y le dijo, bienaventurado eres, because that came from my Father in heaven." porque viene eso lo recibiste del Padre, el Padre de lo alto. No amount of Bible school could have taught you that. Nadie te lo pudo enseñar en una escuela, en un seminario bíblico. It had to come by revelation. Eso debe de recibirse por revelación. And Jesus said, "Upon that rock I will build my Y church." Jesús le dijo, desde esa roca edificaré mi iglesia, I will build my house. edificaré mi casa. The church of the living God is the house of God. La casa del Dios viviente es la iglesia. And so the house of God is built on the revelation. Así que la casa de Dios está edificada sobre una revelación. The revelation of who Jesus is. La revelación de quién es Jesús. See, this is a supernatural house. Vean, esto es una casa sobrenatural. We need the Spirit of God. Necesitamos el Espíritu de Dios. In Zechariah chapter 4 verse 6. En Zacarías 4:6, Yeah, Zechariah 4 verse 6. en Zacarías 4:6, God was speaking through the prophet Zechariah Dios se encontraba hablando a través del profeta Zacarías to encourage Zerubbabel to build the house of God. para animar a Zorobabel a que edificase la casa de Dios. And he said, "It's not by might nor by human power, Y dice, no es por fuerza, no es por espada, but by my Spirit, sino por mi espíritu. says Yahweh, Dijo Yahvé, the house will be built." la casa será edificada. Hallelujah. See, the house of God is built by the Spirit of God. Así que vean, la casa de Dios es edificada por el Espíritu de Dios. It's built by revelation. Es edificada por la revelación. Hallelujah. So now let's go to Ezekiel chapter 43, Regresemos a Ezequiel capítulo 43. and we're going to learn about three major aspects of this house. Entonces vamos allí a señalar tres aspectos importantes de este asunto. Verse 6 and 7. Versículos 6 y 7. Y oí que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Hallelujah. So there are three major descriptions of the house of God here. Entonces aquí encontramos tres descripciones principales acerca de la casa de Dios. Because we're told that Ezekiel is describing the house to the house. Porque encontramos que Ezequiel estaba describiendo la casa a la casa. And so there's three very important descriptions here of the house of God. Entonces encontramos aquí tres descripciones importantes acerca de la casa de Dios. That the house of God is the place of God's throne, number one. Número uno, la casa es el lugar donde se encuentra el trono de Dios. Number two, it is the place of the soles of God's feet.
Y en segundo lugar, es el lugar donde posan las plantas de los pies del Señor. And number 3, it's the place where God will dwell in the midst of his people forever. Y en tercer lugar, es el lugar donde el Dios vivirá por siempre con los hijos de Israel. God wants to dwell with us forever. Dios quiere habitar con nosotros para siempre, para la eternidad. Hallelujah. So the house of God is the place of God's throne. Así que la casa de Dios es el lugar del trono de Dios. It's where God's feet are. Es el lugar donde Dios pisa. And it is also the place where he will live forever. Y en tercer lugar es el lugar donde Él vivirá eternamente. Have you considered these awesome things? ¿Ha usted considerado todas estas maravillosas y poderosas cosas? Do we realize who we are as the house of God? ¿Se dan cuenta ustedes de quiénes somos como casa de Dios? Do we realize God's eternal plan? ¿Se da usted cuenta cuál es el plan revelado del Dios eterno? So we're going to go through these points. Así que vamos a describir estos 3 puntos. We're going to go through them one by one. Vamos a hacerlo uno por uno. So number 1, the house of God is the place of God's throne. Entonces, en primer lugar, la casa de Dios es el lugar del trono de Dios. The throne speaks of the place of authority and government. El trono se refiere al lugar de autoridad y gobierno. God rules from his throne. Dios gobierna desde su trono. Let's have a look in Isaiah chapter 66, Echemos una mirada a Isaías 66, verse 1. versículo 1. And let's find out about this throne. Y veamos algo acerca de este trono, averigüémoslo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono. Heaven is the throne of God. El trono es el cielo es el trono de Dios. This is a great description of heaven. Esta es una gran descripción del cielo. Hallelujah. Many people are hoping that in heaven there'll be lots of big houses to live in. Y mucha gente está esperando que van a encontrar en el cielo casas grandes para vivir. But according to this verse, it seems that the main aspect of heaven is the throne of God. Pero este versículo nos está diciendo que el principal aspecto del cielo es ser el lugar del trono de Dios. And then it says earth is his footstool. Y luego dice que la tierra es el estrado de sus pies. So that will come up in the next point. Así que sobre esto me referiré en el siguiente punto. But I want you to see that the house of God is on the earth. Pero lo que quiero significarle que vean es que la casa de Dios está en la tierra. So God wants his throne in the earth. Así que Dios quiere que su trono esté en la tierra. He wants his throne in his house. Él quiere que el trono esté en su casa. And he says that heaven is his Y throne. dice que el cielo es su trono. God wants heaven and earth to come together. Entonces esto quiere decir que Dios quiere que el cielo y la tierra se junten, se unan. Hallelujah. And how is heaven and earth going to come together? Entonces, ¿cómo se va a unir el cielo y la tierra? In the house of God. En la casa de Dios. In the church of the living God. En la casa del Dios viviente, en la iglesia del Dios viviente. In the pillar and ground of the truth. En la columna y baluarte de la verdad. Hallelujah. So the throne of God is to be established in the midst of his people. Así que el trono de Dios debe ser establecido en medio de su pueblo. God wants a place for his throne. Dios quiere un lugar para su trono. His throne which is in heaven, he wants a place for that throne on the earth. El trono, el cual está en su cielo, en el cielo, Él quiere que haya un lugar en la tierra para Él. Because what did Jesus teach us to pray? Porque ¿qué es lo que el Señor Jesús nos enseñó que orásemos? Our Father in heaven, hallowed be your name. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Take us to heaven quickly. Llévanos para el cielo rápido. Is that right? ¿Eso es así? No. He said, your kingdom come. Vénganos tu reino. Yes, your reino, your authority, your government come. Tu reino, tu gobierno, tu autoridad, que venga a nosotros. Your will be done on earth as it is in heaven. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. God wants his throne in his house.
Dios quiere que su trono esté en su casa. God wants his government in his house. Dios quiere que su gobierno se encuentre en su casa. God has always desired Dios siempre ha deseado for his kingdom to be expressed on the earth through his people. que su reino sea expresado a través de su pueblo. Even in the beginning, when God made man, Aún desde el principio, cuando Dios creó al hombre, the man was to express God's kingdom authority in the earth. el hombre debió de expresar el dominio y la majestad de Dios en la tierra. And God has never changed that plan. Y desde entonces Dios jamás ha cambiado ese plan. God is now building a house for his throne. Así que Dios ahora está edificando un lugar para su trono. Have a look in Genesis 28. Vayamos a Génesis 28. Genesis chapter 28. And we read verse 12. Leamos el versículo 12. This is when Jacob had a dream. Y se refiere a cuando Jacob tuvo un sueño. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y descendían de ella. So Jacob saw a ladder that was set up on the earth. Así que Jacob vio una escalera que estaba apoyada en la tierra. This ladder was on the earth. La escalera estaba en la tierra. Its top was reaching into heaven. Y su parte superior tocaba al cielo. And he saw angels, messengers going up and coming down on that ladder. Y él vio ángeles mensajeros que subían y bajaban por esa escalera. And then in verse 17, Y luego del versículo 17, let's see what Jacob called this dream. veamos de qué manera llamó Jacob este sueño. You can read verse 17. Versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. This is the house of God. Esta es la casa de Dios. This is the gate of heaven. Estas son las puertas del cielo. That picture that Jacob saw of a ladder on the earth, its top reaching heaven. Ese cuadro que vio Jacob, cuya base estaba en la tierra y su parte superior en el cielo. And when he saw angels, messengers going up and coming down, Y cuando vio que los ángeles subían y bajaban por esa escalera, Jacob said, "This is the house of God. Jacob se dijo a sí mismo: esta es la casa de Dios. This is the gate of heaven. Esta es la puerta del cielo. This is where heaven comes and meets the earth. Este es el lugar donde el cielo se une con la tierra. This is the dwelling place of God. Este es el lugar donde habita Dios. This is where messengers are going up and coming down. Este es el lugar donde los ángeles o mensajeros suben y bajan. This is the place where the will of God in heaven is being done on the earth. Es el lugar donde el deseo de Dios, la voluntad de Dios es hecha como en el cielo. Jacob saw it way back then. Desde entonces, desde antes, Jacob ya lo había visto. Hallelujah. See, we need to describe the house to the house. De tal manera que necesitamos describir la casa a la casa. The house is a place of God's government on the earth. La casa es el lugar de donde gobierna Dios en la tierra. It's the place of his throne. Es el lugar de su trono. He rules Él reina, from the midst of his house. él gobierna desde medio de su pueblo, de su casa. Do you realize who you are? ¿Te das cuenta de quién realmente eres? Do we realize who we've been called to be? ¿Te dan cuenta de quiénes, de lo que somos llamados a ser? Because when two agree on earth concerning anything, Porque si dos se ponen de acuerdo en algo, it will be done by my Father in heaven, Jesus says. será hecho por mi Padre en el cielo, dijo Jesús. Hallelujah. That's governmental authority. Eso significa gobierno, autoridad. Hallelujah. So what comes out of the throne? Entonces, ¿qué es lo que procede del trono? Revelation chapter 22. Apocalipsis 22. And we read verse 1 and 2 to begin with. Leeremos el versículo 1 y 2. 1 and 2. Yep. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y los ojos del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hallelujah. There is a pure river that comes out of the throne. Hay un río puro que procede del trono de Dios. Hallelujah. See, the house of God is to be a place for the throne. Vean, la casa de Dios debe ser un lugar para donde esté el trono. And so there's a river that comes out of this that proceeds from the throne. Y hay entonces este río que procede de este trono. So if we are the house of God, De tal manera que si somos la casa de Dios, then God wants this throne in Revelation 22 to be in the midst of us. entonces Dios quiere este trono que está revelado aquí en Apocalipsis 22 esté en medio de nosotros. And there's to be a river coming out of it. Y que haya un río que proceda de él. These are the rivers of living water Jesus spoke of, Este es el río de agua viva a la cual Jesús se refirió. that come from the belly of the believers. Que proceden desde dentro de los creyentes. Hallelujah. And what happens is there is healing for the nations. ¿Y qué sucede? Que hay sanidad para las naciones. See, if Revelation 22 was only talking about going to heaven, Entonces vea, Apocalipsis 22 se if it was, if it was only talking about going to heaven, si se refiere solamente a ir al cielo. why would it talk about nations being healed? Entonces, ¿para qué vamos a hablar de naciones siendo sanadas? There's no nations in heaven that need healing. No hay ninguna nación en el cielo que necesita sanidad. The nations that need healing are on the earth. Las naciones que necesitan ser sanas están en la tierra. And how are they going to be healed? ¿Y cómo van a ser sanadas? Through the throne of God being established in the house of God. A través de que el trono de Dios sea establecido en la tierra. So that river can proceed from you and me, from our belly. Que ese río pueda proceder de nosotros desde nuestro interior. Hallelujah. And there's no curse where that river goes. Y There's no curse. no hay maldición. Wherever that river goes, there's no curse. Donde ese río vaya, a donde se dirija, no hay ninguna maldición. Hallelujah. So, brethren, the house of God is the place for God's throne. Hermanos, entonces, la casa de Dios es el lugar para el trono de Dios. I encourage you to do a study on the throne, Así que yo los animo a que estudien acerca del trono, because there's many other wonderful verses describing the throne of God. puesto que hay muchos versículos maravillosos que lo describen. Number 2, Número 2. the house of God is the place for the soles of God's feet. Así que, en segundo lugar, la casa de Dios es el lugar donde Dios pone sus plantas. God de los wants pies. a place for his feet. Así que Dios desea un lugar para poner las plantas de sus pies. Hallelujah. God wants to have a resting place for his feet. Dios quiere un lugar de descanso para las plantas de sus pies. We read before that heaven is my throne, the earth is my footstool. Hemos visto anteriormente que el cielo es el lugar de su trono y la tierra el estrado de sus pies. That's a similar picture to what Jacob saw in that dream. Es una descripción de lo mismo que vio Jacob en su sueño. God wants to walk on the earth. Así que Dios desea caminar en la tierra. He wants a place for the soles of his feet. Él desea un lugar para la planta de sus pies. Hallelujah. In 1 Chronicles chapter 28 En Primero de Crónicas capítulo 28, and verse 2, versículo 2, David knew David supo that God wanted a house for his feet. que Dios deseaba una casa para las plantas de sus pies. 1 Chronicles 28 verse 2. Primero 28 Yep, verse 2. Verse 2. Okay. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. David made preparations David
hizo los preparativos for the house of God, para que la casa de Dios which would be the footstool of our God. fuese fuese el estrado de sus pies. What do you do on a footstool? ¿Qué hace usted con un estrado? You rest your feet. You rest your feet. Descansa sus pies. Yes. So here we go. So God wants a place for his footstool. Dios desea un lugar para su estrado. Hallelujah. He wants a place where he can rest his feet. Él desea tener un lugar donde descansar sus pies. God wants a place of rest on the earth. Dios quiere un lugar de descanso en la tierra. In the days of Noah, he could not rest. En los días de Noé, él no pudo descansar. He was always striving with the sons of men. Siempre estuvo luchando con los hijos de Israel. God wants a house that is no longer striving with him. Dios quiere una casa que no esté contendiendo con él. He wants a house where all his enemies have been made his footstool. Él quiere una casa donde todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies en su estrado. See, in 1 Corinthians 15, verse 25, 1 Corinthians 15, En primera carta a los Corintios, capítulo 15, verse 25, versículo 25, it says that Jesus must reign dice que Jesús debe reinar until all his enemies are made a footstool for his hasta feet. que sus enemigos sean hechos estrados de sus pies. Jesus wants a resting place, Jesús quiere un lugar donde a descansar, place for his feet, un lugar para de descanso para sus pies, where there's no more enemies. They're under the feet. que donde no haya enemigo, que todos hayan sido ya vencidos. There's no more striving. No hay más luchas. So in the house of God, Por lo tanto, en la casa de Dios, God does not want to be striving with us anymore. Dios no quiere estar luchando con nosotros He wants a más, place to rest his feet, sino que quiere un lugar de descanso para la planta de where sus he pies, can walk among us. en la cual Él pueda caminar entre nosotros. Hallelujah. In the days of Joshua, in Joshua chapter 10, En los días de Josué, capítulo 10, and in verse 24 and 25, en los versículos Joshua chapter 10, verse 24 and 25, Josué, capítulo Joshua, yeah, 20, 24. Just read 24. 21, 24. 24. Joshua 10, 24. Josué, capítulo 10, versículos 24. 24. 24 and 25. Just 24 is okay. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Hallelujah. So in the days of Joshua, when they were taking the land, Así que en los días de Josué, cuando ellos estaban ocupando la tierra prometida, Joshua said to the captains of the army, Josué le dijo a los principales de su ejército, he said, put your feet on the necks of these kings that were your enemies. les dijo: poned vuestros pies sobre los cuellos de vuestros enemigos. And so then they came near and they put their feet on their necks. Así que ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de estos reyes. You see, God wants a place for the footstool of his feet, Así que Dios desea un lugar para el estrado de sus pies, where his enemies are a footstool. donde sus enemigos sean ese estrado. If we are the body of Christ, Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, where are his feet? somos sus pies. On your feet. Hallelujah. Your feet are his feet. Vuestros pies son sus pies. And he wants your feet to be on the necks of God's enemies. Y Él quiere que vuestros pies estén sobre los cuellos de sus enemigos. Hallelujah. Over all principalities, over all powers, might and dominion. Sobre todo principados, potestades. He wants a house walking in victory over all of his enemies. Él quiere una casa victoriosa que camine sobre sus enemigos. Hallelujah. Your feet on the necks of the enemy. Vuestros pies en los cuellos de sus enemigos. Hallelujah. One final verse to look at on the soles of his feet. Y un último versículo acerca de este tema. Isaiah chapter 60, Isaías 60, verse 13 and 14.
versículos 33 y 34. Isaías 60, versículos 33 y 34. ¿Verdad? No, Isaiah 60, verse 13 and 14. 13 y 14. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes, juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todo lo que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. A wonderful promise. Qué promesa tan maravillosa. God will beautify the place of his sanctuary. Dios purificará el lugar de su santuario. See, God is making his church beautiful. Así que Él la embellecerá. Dios está está hermoseando a su iglesia. He's making his sanctuary beautiful. Está haciendo que su santuario luzca hermoso. And he says he's making the place of his feet glorious. Y Él dice que está haciendo el lugar de sus pies glorioso. See, we are to be a glorious church without spot or wrinkle. Así que nosotros debemos ser una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. That's in Ephesians 5, verse 26 and 27. Efesios 5, 28 y 29. No, 26 y 27. Okay. Amen. That Jesus is working on us to present us a glorious church. Jesús se encuentra obrando en nosotros para hacer esa iglesia gloriosa y sin mancha. So that the place of God's feet will be filled with glory. Así de tal manera que la planta de los pies de Dios sean llenos de gloria. And then those people who have come against us, Y de que todas aquellas personas que han estado en nuestra contra, who have troubled and afflicted us, que nos han presentado problemas y nos han afligido, God says that then they will come bowing down at the soles of your feet. que Dios nos dice que ellos vendrán a estar bajo las plantas de nuestros pies. And they will call us the city of Yahweh. Y ellos nos llamarán la ciudad de Jehová. Hallelujah. And so this is the awesome promise for those who are his house, his sanctuary. Así que esta es su promesa para aquellos que se convertirán en su santuario. Hallelujah. It's a place for God's feet. Es el lugar para la planta de los pies del Señor. And finally, number 3. Y finalmente, número 3. The house of God is the place where God will dwell forever. La casa de Dios será el lugar donde Él habitará por siempre. And that word for dwell, Y esta palabra para vivir o habitar o morar, in the Hebrew it's the word shakan. en el hebreo es la palabra shakan, It's where we get the word Shekinah. de donde se deriva la palabra shekinah. So this house will be a house where God can abide, Esta casa será el lugar donde Dios podrá habitar, where he can remain, donde Él puede permanecer, continuar, seguir. a permanent dwelling place Un lugar permanente de morar, de morada, for his glory. para su gloria. So what is this dwelling place? Entonces, ¿cuál es este lugar de habitación, de morada? Well, in Matthew chapter 18, verse 20, Mateo 18, 20. It's- 28? 18. 18, verse 20, Mateo 18, 20. it says, where 2 or 3 are gathered together in my name, Donde quiera que 2 o 3 se reúnan en su nombre, I am is there in the midst of you. en medio de ellos estaré. Hallelujah. See, where 2 or 3 gather in the name, there's the house of God. Vean, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está la casa de Dios. There's the dwelling place of Jesus, the I am. Allí estará el lugar de morada de Jesús, el yo soy. That's the place where he will abide forever. Ese es el lugar donde Él morará, habitará por siempre. And in 2 Corinthians, we have a look there, 2 Corinthians chapter 6, Y luego en 2 de Corintios capítulo 6, verse 16 to 18, versículos 16 al verse 2 Corinthians chapter 6, oh, 6, verse 16 to 18. 6,
capítulo 6 del 16 al 18, ok. Y 2 Corinthians 16. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 16 en adelante. Y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hallelujah. You are the temple, the house of God, of the living God. Vosotros sois el templo, la casa del Dios viviente. God said, I will dwell in them and walk among them. Dios dice que yo viviré allí, moraré allí y caminaré entre ellos. We are God's dwelling place, Somos el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. a place for Him to walk. El lugar donde Él puede caminar. God walks on the earth through His house. Dios camina en la tierra a través de su casa. Hallelujah. And we are that dwelling place. Y nosotros somos ese lugar de morada, ese lugar de habitación. And it's a house of sons and daughters Y es un lugar una casa de hijos e hijas. where He has become a father to us. En la cual Él se ha convertido en el Padre de nuestro. We've become a dwelling place for God in the Spirit. Nosotros nos convertimos en un lugar de morada para Dios en el Espíritu. It says that in Ephesians 2 verse 22. Lo encontramos en Efesios 2:22. That we are to be a dwelling place for God in the Spirit. Que nosotros debemos ser un lugar de habitación para Dios en el Espíritu. The mystery El misterio that is to be revealed, que debe revelarse, according to Colossians chapter 1 verse 27, de acuerdo a Colosenses 1:27, the great mystery that is to be revealed in the earth el gran misterio que debe ser revelado en la tierra, is the Messiah, Christ, Es el- in us, el Mesías, Cristo el Mesías en nosotros, the hope of glory. la esperanza de gloria. And who is the Messiah? ¿Y quién es el Mesías? He is the fullness of God, Él es la llenura de Dios, according to Colossians 2 verse 9. de acuerdo a Colosenses 2:9, That in Him que en Él dwelt all the fullness of the Godhead bodily. habita toda la deidad de Dios. And so if the Messiah is in us, De tal manera que si el Mesías está dentro de nosotros, then the fullness of God is in us. luego la llenura de Dios está dentro de nosotros. And so God is revealed in the earth, Y de esta manera Dios se revela en la tierra. and the earth can shine with His glory. Y la tierra puede brillar con su gloria. He wants to make His home in us. Él quiere hacer que nosotros seamos el lugar donde Él habita. In John 14 verse 23, En Juan 14:23, Jesus said, Jesús dijo, He said, if you will keep, dice, si ustedes guardan, He said, if anyone loves me, he will keep my word. si alguno me ama, guardará mi palabra. And my Father will love him. Y mi Padre lo amará. And we, the Father and the Son, Nosotros, el Padre y el Hijo, will come to him and make our home with him. viviremos y vendremos y moraremos en Él. The Father and the Son making their home in us. El Padre y el Hijo hacen su morada en nosotros. Hallelujah. If we love him by keeping his word. Si lo amamos, guardando su palabra. Not building according to our own ideas. No edificando de acuerdo a nuestras propias ideas. Not just planting denominational churches. No solamente plantando iglesias denominacionales. But building according to the words of Jesus and the word of God. Sino edificando de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Then Jesus said the Father and the Son will make their home in us. Entonces dice Jesús que yo y el Padre haremos morada en vosotros. We will be a dwelling place for God. Seremos un lugar de morada para Dios. Hallelujah. So let's just finish back in Ezekiel 43. Entonces, concluyamos con Ezequiel 43, en Ezequiel 43. And so let's finish then again in verse 10. Luego culminemos en el versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados,
y midan el diseño de ella. Brethren, we need to describe this house to the house of God, to the people of God. Amados, debemos describir esta casa a la casa de Dios, That the a los hou- hermanos. That the house is a house for His glory, Que la casa es una casa para su gloria. that the house is number one, it is the place of His throne, Que número uno, la casa es el lugar donde se encuentra su trono. that the house is a place for God's feet, Que la casa es para que Él ponga las plantas de sus pies. and that the house is a place for God to dwell with His people forever. Y la casa es el lugar donde Él viva con su pueblo para siempre. If we find that we have totally missed this revelation, Si nosotros fallamos en que no recibimos en recibir toda esta revelación, God says, let ourselves be ashamed of our iniquity of missing it. dice Dios que debemos de avergonzarnos de nuestra iniquidad por haberlo perdido, por no habernos dado cuenta, Of trying to build our own way, por haber edificado de acuerdo a nuestra propia manera, a nuestro propio deseo. and let's repent Y entonces arrepiéntanse and let them measure the pattern. y dejan que midan el modelo. Let's come back to the pattern. Regresemos al modelo. Let's come back to the house of God as revealed in the Word of God. Regresemos a la casa de Dios tal como está revelada en la palabra de Dios. Hallelujah. So may the Lord Jesus bless you Que el Señor Jesús los bendiga and give you revelation y les dé revelación and understanding y comprensión into these awesome mysteries that are being revealed. en estos misterios poderosos que han sido revelados. Amen.